se encuentra la Constitución en las bases de toda disciplina del derecho. Hoy es innegable, doctores, que hay una, digamos, línea que atraviesa todas las especialidades. Digamos que hay una especie de línea rectora o principios fundamentales y valores esenciales que están presentes en el derecho civil, que están presentes en el derecho penal, en el derecho procesal, y esa línea rectora, ¿de dónde proviene? De la Constitución, que gracias a la eficacia normativa que tiene, puede determinar que un sistema de normas como el penal tenga que acomodarse a sus exigencias y que en algún caso concreto podamos aplicar alguno de estos principios o alguna de estas reglas, aplicarlas directamente al caso. Cuestión que de repente en algún momento no era posible. Se decía, ¿cómo vamos a aplicar una norma constitucional a un caso penal si es que tenemos un código penal que establece reglas tan claras bajo una situación de consecuencia, hecho-consecuencia, norma primaria, norma secundaria? Y se decía, no, el derecho penal es de reglas, y esto de tener al derecho constitucional suponía algo que no era fácil de aceptar, doctores. Sin embargo, vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo algunos ejemplos, doctores, de casos en los que ya se ha aplicado, que nuestro Tribunal Constitucional ha aplicado una serie de categorías que provienen del derecho constitucional al ámbito penal. Y esta idea de línea que va atravesando todas las disciplinas hace que se diga hoy que toda especialidad en el derecho tiene hoy día bases en la Constitución. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las bases que el derecho penal tiene en la Constitución? ¿No? Que esto de que la Constitución es la base de todas las disciplinas, bueno, pues entonces lo siguiente es, ¿cuáles son las bases que tiene el derecho penal en la Constitución? Para empezar, doctores, los objetos de protección en el ámbito penal son de relevancia constitucional. Si uno comienza a revisar todo lo que nosotros protegemos en el ámbito penal, comenzamos viendo pues que se protege la vida, la libertad, el patrimonio, la salud, la seguridad pública, en general el bienestar. La primera o el primer punto de encuentro entre derecho constitucional y derecho penal sería que el derecho penal no protege bienes que son ajenos al interés constitucional. Al contrario, mucho de lo que nosotros protegemos tiene relevancia constitucional. O entra en la categoría, doctores, de derechos fundamentales, como libertad, patrimonio, vida, integridad física, o ingresa dentro de la categoría de bienes de relevancia constitucional, como la salud pública, la tranquilidad pública, la seguridad pública. De modo que ese es el primer punto donde nos encontramos. Siguiente punto, doctores, de encuentro entre el derecho penal y el derecho constitucional. Entonces, cuando decimos que están aquí las bases, en el derecho constitucional están las bases, el primer punto que estamos identificando, doctores, en esta reflexión es que los bienes jurídicos protegidos tienen relevancia constitucional. Segundo punto de encuentro, doctores. El ejercicio del poder punitivo, el ejercicio del poder del Estado para castigar el famoso jus punendi, ¿dónde encuentra sus límites? Y ahí viene el segundo punto de encuentro. El Estado, desde tiempos inmemoriales, ha tenido el poder de castigar, de decir qué conductas son delito y cómo castigarlas. Sin embargo, si uno comienza a hacer historia con este tema, ¿qué va a encontrar? Que en algún momento se castigaba la conducta que el gobernante creía que debía hacer. De manera que si hoy día se levantaba de mal humor, podía considerar determinadas conductas como negativas y castigarlas. Y entonces el poder punitivo en algún momento pues estuvo en manos de quien en el momento era el gobernante, el rey, digamos, el monarca, bajo la manifestación más clara de lo que era el poder absoluto, doctor. Conforme va evolucionando, va apareciendo una serie de cuestionamientos. Primero, que por qué va a castigarse lo que el gobernante quiere. Algún límite debe existir. Luego, de qué tipo de sanciones podemos, o qué tipo de sanciones podemos utilizar. Y acuérdense que en algún momento en el derecho penal se utilizaban estas penas corporales, que suponían mutilaciones, penas infamantes,
que afectaban la dignidad humana. Y entonces, doctores, viene el segundo punto de encuentro. Ese poder de castigar, el jus punendi, debe tener límites. Y en la evolución, doctores, de los tipos de Estado, el primer límite que se encontró fue la ley, cuando hablábamos del Estado de Derecho. Entonces, cuando nosotros vivíamos el Estado de Derecho, que ya no estamos en esa época, ahora se habla del Estado constitucional. Cuando vivíamos el Estado de Derecho, ¿qué nos decían? El límite al poder punitivo de la ley. Y entonces, en ese momento, la fuente, digamos, el arma, la garantía de todos, ¿qué era? La legalidad. No ha dejado de ser la legalidad, doctores, un límite importante. Sin embargo, en un Estado constitucional aparecen otros límites. Por ejemplo, hoy día, doctores, justamente conversaba de un caso que probablemente va a traer mucho que hablar, porque el caso es de una persona que nombró ilegalmente a una servidumbre, digamos, una persona que se dedicaba al cuidado de la casa, la nombró como asesora del Congreso. ¿Bien? Ustedes conocen el caso. Bueno, hay todo un tema en ese caso porque quedó el nombramiento ilegal de la persona. Y había toda una discusión sobre si es que era nombramiento y contratación, si era lo mismo o no era lo mismo. Finalmente la Corte Suprema terminó aplicando el principio de confianza. Pero, ¿qué sucede? En ese caso, doctores, ha surgido, y probablemente en estos días explote el tema, ha surgido la controversia sobre la prescripción de la acción penal. Y el tema es, ¿ese nombramiento es un delito instantáneo o es un delito continuado o es un delito permanente? ¿Y qué sucede? A lo largo de todo el desarrollo del proceso penal se ha pensado que es un delito instantáneo, doctor, que basta que la persona sea nombrada, el delito se considera consumado. De repente, cuando se comienza a ver el tema de la prescripción ordinaria y extraordinaria, ¿qué sucede, doctores? Dice, el procurador dice, bueno, pues parece que sí, y comienzan a considerar el tema de cuándo es que se levantó, digamos, más que la inmunidad, cuándo es que se dio la acusación constitucional, cuánto tiempo se dio la suspensión de la prescripción, y más o menos el procurador es el que establece, digamos, 3 años y un poco más, considerando 40 y tantos días. El fiscal dice 3 años y 15 días. La defensa dice 3 años y 10 días, digamos. Fiscal, procurador, defensa, todos dicen que ha prescrito la acción. Y de repente comienza en la Suprema la discusión y dice, ¿pero qué esto era delito instantáneo? No. Es que para nosotros esto es delito continuado. Por lo tanto, si es continuado, esto no aplica. Entonces, doctores, puede ser que nosotros, viendo la ley, digamos, bueno, sí puede ser, ¿no? Cabe la posibilidad de que se considere de esta manera. Pero hoy día no necesariamente lo que es legal, doctores, es legítimo. O lo que es legal es razonable. Si durante todo el proceso me dijeron que esto era instantáneo, por más supremos que sean, no me pueden decir hoy que es continuado. Y si el fiscal me dice en un modelo acusatorio que él opina porque es fundada la prescripción, los jueces no me pueden decir que no, porque el titular de la acción está diciendo, ¿saben que ya no va más? Y no me lo está diciendo un superior, un provincial, me lo está diciendo un supremo, con todo lo que implica, doctores, el llegar a ese nivel. Entonces uno ya no puede llevarse por el parámetro de qué cosa es legal o ilegal. No, las categorías ahora son mayores. Hablamos de razonabilidad, hablamos de proporcionalidad, hablamos de legitimidad. Y entonces el Estado constitucional ya no plantea solamente como límite la ley, sino
ingresa todo el tema de la razonabilidad y la proporcionalidad. Tema que hay que tratarlo con pinzas, ¿no? Porque en el derecho constitucional, doctores, encaja el tema de la razonabilidad y la proporcionalidad. En el ámbito constitucional encaja como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque las normas constitucionales son de naturaleza abierta. En cambio, en el ámbito penal hay que tener mucho cuidado, porque las reglas penales o las normas penales funcionan como reglas, con parámetros claramente establecidos. Es más, dentro de un momento vamos a ver que dentro de los contenidos desarrollados por el Tribunal Constitucional se ha elegido, digamos, como una de las cuestiones más importantes la legalidad. Sin embargo, ya son otros elementos los que se evalúan en un Estado constitucional. Ese es el segundo punto de cercanía, doctores. El segundo punto de encuentro entre el derecho penal y constitucional es que el poder punitivo del Estado tiene límites. Y esos límites hoy día no provienen de la ley nada más. Esos límites hoy día provienen de las constituciones. El respeto a los derechos fundamentales. El que las decisiones sean legítimas, en el sentido de que sean razonables y proporcionales. Entonces, doctores, hay un segundo punto de encuentro. Tercer punto de encuentro, doctores. Tercer punto de encuentro. La norma sustantiva, la norma penal sustantiva, no deja de ser en el código una norma abstracta que puede ser sujeta a ¿qué? Como toda norma, puede ser sujeta a control de constitucionalidad. Entonces, hace unos siglos atrás, doctor, ¿quién se iba a poner a pensar en la constitucionalidad de las normas penales? No. El tema es que el Estado tenía su política criminal, diseñaba las medidas que él creyera convenientes y las aplicaba. Y el Estado, como monopolio, como tenía el monopolio del ius punendi, bueno, pues hacía lo que correspondía al poder que ejercía. Sin embargo, hoy día es posible que estas normas, como cualquier norma del sistema, esté sujeta a un control difuso y estén sujetas a control concentrado. Es más, estén sujetas también a control de convencionalidad. Porque ahora hay control de convencionalidad, hay que ver si la norma no es incompatible con una convención o tratado de derechos humanos. Hay que ver si la norma no es incompatible con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A eso se llama control de convencionalidad. Hay que ver si la norma no es contraria a la Constitución, y para eso podemos acudir o al método de control concentrado o al mecanismo de control difuso. Entonces ahí encontramos otro punto de desarrollo entre el derecho penal y derecho constitucional.